Si nosotros vemos qué ha sucedido, evidentemente, del 15 de septiembre del 2006 a la fecha, porque sería inadecuado traer unas estadísticas que empezaran a analizar lo que sucedió en materia de control, en materia de acción de inconstitucionalidad desde mediados del 95, cuando entró en vigor la reforma constitucional. Estoy contando solo de septiembre para acá, cuando se promovió este asunto. Tenemos unos datos que francamente a mí me parecen preocupantes. ¿Por qué razón? Se han promovido o se han resuelto a la fecha solo 14 acciones de inconstitucionalidad resueltas a la fecha, al 26 de enero, que la oficina de la Unidad de Relaciones Institucionales de la Suprema Corte me dio las estadísticas ese día para esta charla. De estas 14 acciones, únicamente en 2 se ha declarado la invalidez de las normas y únicamente en 2 se han emitido tesis obligatorias. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Que es una herramienta subutilizada para efectos de promoción y defensa de los derechos humanos. El Procurador General de la República de estas acciones ha promovido el 55% en el periodo obviamente al que me estoy refiriendo, los partidos políticos con registro federal el 27%, las mayorías legislativas que decíamos tiene que ser 33% de Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Legislatura de los Estados, han promovido, cuando se refiere al 33% de las mayorías agregadas de las legislaturas de los estados, el 7%, la Comisión de Derechos Humanos el 6%, los partidos políticos con registro estatal el 1.2%, el 33% de los integrantes de la Asamblea Legislativa el 6% y el 33% de las Cámaras de Diputados solo el 0.2%. En realidad, entonces, lo que tenemos es, insisto, un litigio muy acotado en esta misma materia. Cuando se han promovido por las comisiones de derechos humanos, ya dentro de estos números, la Comisión Nacional ha promovido el 74%, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal el 13% y las comisiones estatales de derechos humanos, todas en su conjunto, el 13%. También vale la pena mencionar que la Comisión Nacional ha promovido 8 contra disposiciones federales, 12 contra leyes federales, 12 contra leyes estatales y 7 contra leyes del Distrito Federal, de forma que ahí se ha repartido más o menos sus mismas acciones. Lo que me interesaría muy brevemente mencionarles es cómo han estado estos contenidos constitucionales. Después tomaré esta cuestión. Muchas gracias. Una primera acción promovida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de San Luis Potosí contra la Ley de Justicia para Menores del Estado de San Luis Potosí, que se promovió en el año de 2006. Es bien interesante porque en este caso no se declaró la invalidez de la legislación del Estado de San Luis Potosí. Sin embargo, se emitieron 22 tesis como consecuencia de la reforma a la justicia para adolescentes que se dio en el país, y aquí lo que la Suprema Corte de Justicia hizo fue tratar de reconstruir de una manera muy, me parece a mí, completa, bajo la ponencia del ministro Azuela, qué es lo que quería decir esta jurisdicción para adolescentes que se había modificado en el país. Lo que quiero poner aquí en claro es que no necesariamente en la acción declaramos la inconstitucionalidad pura y dura de las normas, sino que en muchas ocasiones establecemos las directrices de cómo deben entenderse ciertas instituciones para efecto de lograr su protección. Aquí, ¿se acuerdan ustedes? Es un sistema de justicia para adolescentes en donde se dijo que tenía que haber órganos especializados con una muy alta preparación, una especialización, una serie de requisitos muy, me parece a mí, sofisticados, lo digo en el mejor sentido de la palabra, para tratar
a los adolescentes, y lo que la Corte hizo en estas tesis fue dar las directrices de cómo debieran entenderse estas disposiciones. La importancia de esto fue también que en el conjunto de amparos que se nos estuvieron presentando poco tiempo después, ya como actos concretos de aplicación de la ley, estos criterios que se establecieron en la acción de inconstitucionalidad fueron pues rectores de esas decisiones que fuimos dando respecto a los casos individuales de jóvenes que estaban en situación de proceso o que habían sido condenados en esas mismas elementos. Por si a alguien le interesa, y creo que vale la pena que lo revisen, es la acción de inconstitucionalidad 37-2006, insisto, de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de San Luis Potosí, donde dimos directrices muy puntuales y que hoy en día de verdad es el marco general por el cual nos estamos siguiendo. Posteriormente se promovió una acción por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, otra por el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos respecto a la Ley de Salud. Estoy hablando solo de las resueltas. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos Nacional contra algunas disposiciones de asistencia social para menores infractores, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal sobre la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal, voy a regresar a este tema en un momento, otra de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Ley para las Personas con Discapacidad aquí en el Distrito Federal, la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el Código de Comercio, también regreso en un momento a esta, nada más le estoy haciendo una enunciación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra el Código de Procedimientos Penales del Estado de México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos respecto a la Ley de Policía Federal y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, también regreso en un instante sobre esto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos respecto a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y las siguientes tres son de la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra el Código de Procedimientos Civiles del Distrito, la Ley de Salud del Distrito y la Constitución Política del Estado de Chiapas. Digamos, es el panorama general de las cuestiones que tenemos. Las decisiones importantes o los contenidos importantes son, insisto, del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, que no se declaró inconstitucional, quiero en esto insistir porque me es muy importante para lo que más adelante voy a decir, pero sí se determinó, insisto, los criterios generales. Otro de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal, en la cual, esta es la 121/2008, en la cual se declaró inconstitucional el precepto que multaba en los casos en que se hubiera presentado una reclamación notoriamente improcedente o que fuera infundada o con dolo o mala fe por haberse interpuesto sin motivo. Decíamos que esto era una prohibición al acceso a la justicia y consecuentemente la declaramos improcedente. Y respecto a la Ley de Policía Federal, también declaramos inconstitucionales algunos preceptos en la acción 48/2009 porque se estaban haciendo distinciones entre mexicanos por nacimiento y mexicanos por naturalización cuando la propia Constitución no permite ese tipo de distinciones respecto de los cargos públicos que se trataban en estas mismas disposiciones. ¿Se acuerdan que hay ciertos cargos, Fuerzas Armadas en ciertos momentos, capitanes de buques, etcétera, que sí la Constitución permite la diferenciación por nacionalidad, pero en estos casos no, y consecuentemente las declaramos inconstitucionales.